y bienvenidos a otro episodio del podcast de Charlas Técnicas de AWS. Mi nombre es Marcia Villalba y soy Developer Advocate para AWS Serverless. Y estamos en la temporada 4 temporadas, 4 años del podcast de Charlas Técnicas. Increíble cómo pasa el tiempo, pero bueno, acá estamos, seguimos y empezamos con el episodio 1 de la temporada 4. La temporada 3 fue un súper éxito, les encantó a ustedes, así que espero que esta temporada sea igual o más exitosa, que les guste más y lo vamos a empezar a tope con uno de los temas que más les gusta a ustedes. No sé si es el que más les gusta, pero es el que más veo que les gusta porque veo que los escuchan este tipo de episodios, así que vamos a empezar con ese tipo de episodios. Vamos a hablar de cómo la historia personal de alguien, de cómo llegó a la nube, cómo trabaja con la nube en el día a día y cómo fue descubriendo arquitecturas modernas. Vamos a hablar con Manuel Ortega, que es un ingeniero de software con un montón de años de experiencia, que descubrió la nube, descubrió AWS y descubrió Serverless. Y nos va a contar toda su experiencia desde hola, acá, esto es AWS, toma, empezá. Así que con esto le doy la bienvenida a Manuel. ¿Cómo andás? Bienvenido al podcast. Hola Marcia, bien, súper bien. Muchas gracias por la invitación. Y nada, feliz de estar acá y compartir un poco mi experiencia con los oyentes de este podcast. Así que no, Sí, feliz. a los oyentes les encantan las historias de batalla, les gusta el sufrimiento y les gustan las Me imagino. historias de superación, así que espero que tengas mucha sangre, sudor y lágrimas para contarnos, que Sí, es lo que la gente viene a buscar. sí, un poco, bastante de aquello. Muy bien. Así que, bueno, vamos a empezar por el principio, ¿no? Antes de que conocieras a AWS, ¿hace cuánto fue esto? Cuando empezó tu viaje. Em, ok, esto fue ya hace 3 años aproximadamente y todo partió porque en Chile hay una entidad gubernamental de gobierno que se llama Corfo. Y ellos abrieron un programa de especialización cloud. Entonces, ¿qué pasó? Yo anteriormente a este programa eh, había trabajado con la competencia, con Google, y no había tomado mucho, no había estudiado mucho el tema de Amazon en realidad. Entonces, luego de este curso era 100% enfocado en Amazon. Bueno, postulé a este curso, quedé seleccionado dentro de los 10 primeros, así que ¡Wow! estaba feliz, súper emocionado. Sí, porque además eran, no sé, 1000 postulantes, algo así. ¡Wow! Sí, entonces estaba feliz, porque lo único que quería era como meterme en este tema de cloud. Ahora, yo trabajé mucho en empresas gubernamentales, trabajé un municipio, en una municipalidad grande en Chile, y ahí me daba cuenta lo que era el mantenimiento de servidores, de temas físicos más que nada, de mantener la máquina encendida, que la memoria, que el disco duro, que las actualizaciones, etcétera. Entonces, eh, yo lo propuse muchas veces, pero claro, en gobierno todo es lento, es burocrático, bueno, y llegó este momento, postulé, me lo gané y comencé. Este curso duró 6 meses aproximadamente ¡Wow! y vimos, claro, era como es arquitecto club. Ese era como Mm. el licenciamiento o diplomado. Entonces, Terminaban con la ahí certificación empezamos a... de Associate. Terminaban con la certificación. Sí. Sí, Terminábamos con la certificación, sí. O sea, en el fondo te dan el voucher y uno da la prueba. obvio. Pero están todos los contenidos para que tú des la certificación. Ok, entonces comenzamos y en el mes 5, ya cuando íbamos a terminar, yo en paralelo tenía una empresa en Chile de desarrollo de software, donde tomaba proyectos y en el fondo
¿Por qué lo hacía? Porque era la forma que tenía de aprender nuevas cosas. ¿No es cierto? Con esa presión de ganarte un proyecto, de tener que responderle al cliente, de poder innovar entre medio. Entonces, me encantó eso siempre, tener una empresa en paralelo y tomar proyectos. Ok, entonces en el mes quinto justo me contactó un ex cliente que tenía un proyecto de electromovilidad. Entonces yo dije, bueno, si estoy aprendiendo Amazon, probémoslo, veamos qué puedo hacer acá. Entonces ahí fue como me lancé. Conversé con mi equipo, ¿no es cierto? Que era dos chicos que me apoyaban. ¿Sabían de Pero ninguno, AWS? no, nada. No, de hecho era muy junior. Eran junior, Wow. no tienen mucha, sí. Pero, pero nada, súper motivados, se entusiasmaron y nos pusimos los tres a estudiar, a Muy ver bien. cosas. Yo le hacía, no sé, por ejemplo, le hacía resúmenes de lo que había aprendido en este diplomado y tratábamos de verlo como era en AWS, porque es otro tema, porque la primera impresión de AWS fue entrar y ver millones de servicios, millones de opciones, entonces fue como, wow, ¿qué hago Wow. acá? ¿Por dónde parto? ¿Dónde inicio? Claro. Así que fuimos de a poco. Primero, ¿no es cierto?, nos sentamos a pensar la arquitectura. Bueno, pero ¿Qué es lo que queríamos? antes Ujú. de empezar con la arquitectura, capaz podemos hablar un poco más de qué problema es esto de electromovilidad, ¿no? Porque Ah, ok. yo creo que la gente que nos escucha no sabe el Sí. proyecto que te llegó vos con 5 meses de AWS, pero ya eras un desarrollador experto, habías trabajado sobre todo con backend o con de todo un poco, full stack. Full stack generalmente. Muy bien. O sea, yo partí mi carrera administrando servidores de correo. Ah, así que de todo, Estoy desde el hablando sysadmin Red, hasta Red Hat, desarrollo. Red Hat 7.3, si mal no recuerdo. Un montón de años. Sí. Entonces, claro, Empezaste joven. empecé joven. Claro, empecé joven. Bien. Entonces, claro, bueno, el problema, un poco, ¿cuál era el dolor que tenía mi cliente? Era que en Chile la capacidad eléctrica es limitada. ¿Y qué quiere decir esto? Que si yo cliente, ¿no es cierto? Tengo un auto eléctrico, lo enchufo en mi casa para cargar y mi esposa enciende el microondas, se cayó la electricidad. Sí. Me pasó eso la semana pasada, no con el auto eléctrico, pero estaban todos los aires acondicionados de la casa prendidos y me puse a calentar Exacto, agua para un té y puf, apagué la casa de mis padres, porque ahora estoy en Uruguay, exacto, que tiene el mismo problema que Chile y me acordaba de ti, digo, ah, exacto. Exacto. Entonces, es súper complicado en ese entonces, estoy hablando hace 2, 3 años atrás, cuando partimos este proyecto, para las personas, los propietarios de auto eléctricos. Porque era casi que el tipo tenía que levantarse a las 2, 3 de la mañana a enchufar el auto eléctrico hasta las 7 porque sabía que en ese rango horario no tenía consumo. claro, Y obviamente no iba a botar la electricidad de la casa. Entonces, ah, sí. ese era el problema. Ay, Bueno, ay, y ay. ahí fue, y, y bueno, y esto es un desafío muy, muy bonito porque teníamos dos partes, como dos etapas. Primero, el desarrollo de una placa electrónica, ¿no es cierto?, que gestionara este tema de la electricidad, en el fondo, que eh, entregara o quitara electricidad en un horario determinado, Al por un auto. lado, al auto, claro. Y por otro lado, teníamos que cómo conectábamos eso con una base de datos o con algún software, con algo que para poder gestionarlo. Ah. Claro. Y Cuánto ahí, la casa consumía, básicamente, porque vos necesitabas saber, por un lado, cuánto la casa consumía para poder darle o no darle electricidad al auto. claro, esa es la segunda etapa. La primera Ah, etapa era solamente evitar que el dueño del auto se levantara a las 3 de la mañana a encender el auto. ok. E- Esa fue la primera etapa. Porque sabemos que en ese horario no hay consumo.
y se puede cargar el vehículo. Claro. Entonces, claro, y ahí, bueno, nos metimos de frentón con IoT Core. Entonces, conectamos nuestra plaquita mediante este protocolo MQTT, ¿no es cierto? Que son señales a bajo nivel. Y en el fondo, esta placa, ¿no es cierto?, electrónica, este Arduino, Raspberry, SP32, lo que sea, se conecta con IoT32 y tiene esa comunicación IoT bidireccional, ¿no es Core, cierto?, de ida y vuelta. capaz para la gente que no tiene ni idea qué es uno de los servicios de AWS que gestiona la conexión de muchos dispositivos y usando, por ejemplo, el protocolo MQTT, que es un protocolo, como vos decías, a bajo nivel, bidireccional entre los dispositivos y la nube. Exacto. Y lo más hermoso es que es serverless. O sea, yo no lo gestiono. Lo gestiona Amazon. Entonces, fue súper simple ese tema. Y además, IoT Core está súper bien, o sea, está bien, tan bien diseñado que es reactivo. O sea, que si la placa me manda un comando, el Amazon, en este caso IoT Core, reacciona y le entrega ese input a una lambda. A una función lambda. Y o a lo que sea en realidad. A lo que sea. Kinesis, a Dynamo, lo que sea. En mi caso fue lambda, porque tomo lo que me entrega esa placa, la proceso y hago algo. Entonces, claro. Y de ida y de vuelta, además. Claro, y para volver un poco para atrás, ¿vos alguna vez habías trabajado con arquitectura serverless o era como... No, abriste nunca. IoT Core y dijiste, no tengo que instalar nada, no tengo que gestionar nada? ¿Qué es esto? Estaba buscando dónde revisaba las actualizaciones del sistema Lo operativo. buscaste. A mí me pasó con Dynamo la primera vez cuando lo empecé a usar, es como, ¿y qué versión usa esto? Es como, Sí, ¿cómo sí, lo tengo sí, al sí. día? Claro. Sí, sí, sí. Claro, hasta aquí mi experiencia con serverless era o sea, el texto que me habían pasado en el diplomado diciendo que era serverless. Claro. Entonces, claro. Bueno, luego de eso teníamos el primer check. O sea, ya teníamos la comunicación. El segundo problema que teníamos era cómo hacíamos un schedule de esto. Cómo le dábamos la herramienta al dueño del auto para decir, ok, yo quiero cargar mi auto entre las 3 y las 7 de la mañana, todos los días. Y ahí empezamos a decir, ok, yo todavía no conocía mucho serverless. Entonces fue como, ok, mi primera impresión fue, ok, levantemos un sistema operativo, un contenedor, ¿no es cierto? Nos aprovechamos del cron de Linux, podemos hacer algo ahí para gestionar eso, usando una base de datos. Y ahí nos dimos hartas vueltas en realidad, porque levantamos contenedores, pero claro, como los contenedores son efímeros, cuando lo levantas, cuando lo bajas, lo tienes mantenido siempre encendido. Fue todo un tema porque nos gastamos, era casi tener un computador encendido todo el Claro. día y quisiera algo cuando se ejecutara el schedule o el cron que habíamos programado. ¿Y eso lo hacían Entonces, con SS o lo gestionaron ustedes? ¿Cómo arrancaron con los contenedores? esa vez, sí creo que fue SS. Fue SS y fue una máquina Debian, creo que levantamos y tratando de ahí de ejecutar eso. Pero como te digo, dice un chico, uno de mi equipo le metió un cron con PHP, creo, algo así. Como en una de esas de esas como soluciones desesperadas que uno empieza a buscar. Sí, ¿Cómo sí, para que funciona? funcione. ¿Cómo vamos a funcionar esto? Claro. Eh, sí, fue todo un tema. Bueno, Sí, se lo presentamos al cliente y claro, en primera instancia funcionó, pero no era sostenible en el tiempo. claro. Entonces, después de eso, les entregamos el proyecto,
les entregamos el proyecto y ellos se ganaron un fondo concursable para Eso que es invertir más como en una esta solución. inversión de dinero. Es como claro, son programas de gobierno o de privado que le entregan dinero a estas startups como para invertir porque creen en el proyecto, para que sigan desarrollando el proyecto. Ah, buenísimo. Sí, además en Chile no había nada de electromovilidad, o sea, no había, esto no existía prácticamente, entonces, y con el problema energético, no sé, la falta de agua, etcétera, bueno, la gasolina que está por las nubes, entonces, era súper buen proyecto. Sí. Y Es buen proyecto. antes de llegar a la siguiente iteración, ¿cuánto tiempo le llevó armar estas dos soluciones, ¿no? La primera iteración esta que me contabas de los contenedores y la solución con IoT Core. ¿Cuánto tiempo pasó entre esos 5 meses que estabas ahí en la mitad del curso hasta que tenías algo que le podías dar al cliente para que funcione? Sí, este proyecto duró como un mes aproximadamente. ¡Wow! Que sacamos esto. Sí, o sea, es que era un proyecto pequeño, en el fondo era que la placa se conectara, Sí, sí, pudiera sí, hacer pero schedule muy y, bien. y claro. Sí, fue como un mes aproximadamente como para tener este primer MVP, mínimo Claro. producto viable. Entonces, luego de eso, tuvimos una segunda iteración, pero a mí no me gustó la solución. Esto de tener un contenedor todo el día andando, este PHP que hacía algo, que se conectaba a una base de datos MySQL en el mismo contenedor, entonces no me gustaba. Y empecé a investigar un poco más y con los chicos que trabajaba también. Y llegamos a algo que me encanta, que es una arquitectura de eventos. Y ahí apareció un servicio que se llama EventBridge, Ok. que para nosotros fue la luz. Mm. La luz, porque o sea, de partida es serverless. Yo no tengo que ver con actualizaciones, ni conversiones, ni con nada. Eh, y lo otro es que se ejecuta cuando se acciona un evento. Y va muy asociado de lo que es el Internet de las cosas. ¿Cierto? Porque el Internet de las cosas es como, ok, tengo un dispositivo, ese dispositivo hace algo y reacciona para gatillar otros eventos. Entonces, eh, este servicio tiene esa característica, ¿no es cierto? El Sí. tema de los eventos. Sí. Exacto. EventBridge es un bus de eventos en el cual diferentes servicios pueden enviar eventos y servicios reaccionan a esos eventos. EventBridge los va a entregar al lugar que vos le definas. Entonces, por ejemplo, en tu caso, me imagino que IoT Core mandaba eventos dentro de EventBridge. Y EventBridge en base a diferentes reglas, decir, bueno, este evento es de este cliente o este evento es de este tipo de evento, se lo enviaba a una función de Lambda o se lo enviaba a otros lugares para diferentes acciones. Exacto, sí. Y bueno, y ahí lo hermoso fue que una regla de EventBridge me permitía agregarle un cron. Mm. Entonces era lo mismo que yo tenía en este contenedor, con esta base de datos, con este PHP, y en dos clics, no sé, dos clics, ¿se pareció? Sí, porque Entonces, para cuando vos hacías este servicio, podías, bueno, lo puedes seguir haciendo, definir como CloudWatch Events con un cron shop. Entonces vos le decís, bueno, todos los días entre esta y esta hora, o los martes, miércoles y jueves, no sé, lo que le puedas complicar al cron shop, ejecuta este evento y ese evento se enviaba y hacía lo que vos querías hacer. exacto. Y me gustaría poner acá un comentario porque en Reinvent lanzamos el scheduler, así que los que necesiten cron shops no usen estos eventos, usen EventBridge Scheduler que lo hace aún más fácil. Pero bueno, esa es la nota. La nota. Sí, no, Sí. súper bien. Sí. Sí, lo tengo dentro de mis pendientes, de hecho. Así que Bueno, descubriste EventBridge y los crons. descubrimos en Bridge y los cron. Y fue, todos eventos. Entonces ahora dijimos, todo es un evento. Y ahí, bueno, y ahora sí logramos esa conexión que fuera fluida. Porque, por ejemplo, no sé,
ahora implementamos una señal de vida, que es un heartbeat de la placa, ¿no es cierto? Para saber si está conectado, no está conectado, está offline, online, y eso me actualiza automáticamente esta plaquita, le dice a IoT Core genera un evento, el evento dice, ok, está viva, y lo guarda en mi tablet Dynamo. Y eso obviamente para el front o para las aplicaciones móviles se actualiza en real time. Claro. Porque, exacto, porque eso fue otra iteración que tuvimos bien grande. Porque dijimos, ok, llegamos a un minuto que nos llenamos de lambda. Habré tenido 40 lambdas. Wow. ¿Para qué? Lo que pasa es que se catillan muchas cosas. Bueno, esa fue como la primera etapa del proyecto. Fue como entregar esa solución. Pero había de un lado que no se ve, o que no hemos conversado, que es la gestión, la administración de esos recursos. Cómo crear un nuevo dispositivo, un nuevo vehículo, al dueño tanto, a la residencia tanto, a la inmobiliaria tanto, etcétera. Todo Entonces, eso también toda esa serverless. gestión para allá iba, porque antes era como, ok, metámonos en la base de datos, en MySQL, levantamos una API, todo dentro del mismo contenedor. Pero después cuando conocimos Eventbridge, dijimos, no, deben haber otros servicios que sean serverless y que nos ayuden con esta gestión. Y ahí dijimos, ok, lo primero es hacer un pipeline, un CI/CD, ¿no es cierto? ¿Cómo optimizamos estas entregas a producción? Y empezamos a investigar, nos metimos con estos servicios, no recuerdo el nombre ahora, el de Amazon. Code build, code deployed, code pipeline. Code build, code deploy, code pipeline. Con esos tres, todo configurándolo a mano. Y En un una equipo pregunta antes de llegar al CI/CD. ¿Ustedes arrancaron con todas estas cosas serverless usando infraestructura como código o arrancaron desde la consola clic, 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 clic? Clic, 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 clic. Consola. Así que antes de llegar al CI/CD tuvieron que cambiar a usar infraestructura como código, ¿no? No. Todavía no. Todavía no, porque piensa que estamos entrando en este mundo. Por eso pregunto, porque esto fue muy rápido. Pasaron en un mes de tener un MVP y ahora están en la siguiente iteración. No, Muchas cosas para aprender. No, de hecho, el otro dato sabroso fue que, ok, yo dije, yo no quiero más entrar a la consola, programar en la terminal, horrible, mal. Entonces, ok, implementemos este tema de Code Pipeline con Code Build. Y llegamos a tener un repositorio con una lambda. Una lambda tenía un repositorio. Entonces, imagínate. 50 repositorios. 40 repositorios. Entonces, no era escalable, no. O sea, y fue un poco la forma que encontramos para enviar rápido a producción. O sea, hacer un Git, un pull request, mergear y que eso se gatillara y se enviara a la lambda. Pero era súper poco escalable y era agotador en el fondo. Claro. Sí. Y ahí apareció otra herramienta que también fue a la luz, que es Amplify. Sí, fue Amplify. Así que, ¿cómo usaban Amplify? Porque Amplify tiene 1.000 millones de partes diferentes. ¿Cuál fue el uso que le dieron a Amplify? Sí. Bueno, ahí primero migré la API de API Gateway a GraphQL. Usando AppSync. AppSync, porque toda esta parte que no te contaba es como la parte de la gestión del administrador, la del dueño del auto, la de la aplicación móvil, que tiene que gestionar sus schedules cuando quiere prender su auto. Entonces, todo eso, al final, botamos este code pipeline y todas estas 50 repositorios y hicimos un proyecto en Amplify que era para la API, todo lo que era GraphQL. Y obviamente ahí también lo conecté con un administrador web que desarrollamos en React y una aplicación móvil que está en React Native. Buenísimo. Y todo lo hacían con Amplify
y las APIs de Amplify. Exacto. Y el CI/CD entonces, que provee Amplify también. exacto. Amplify push y me olvidé. Claro. Pero esto es Eh, interesante, ¿no? Porque ahora, ¿cuántos meses hace que empezaron este proyecto? Porque esto es muy rápido. sí. Bueno, lo que pasa es que después, bueno, yo me mudé, me fui de Chile, me mudé a Estados Unidos y seguí con este proyecto, pero en el fondo ellos me absorbieron, me contrataron por algunas Mm. horas, ya no como empresa. Entonces seguí solo desarrollando esto. Y en eso, cuando estuve solo trabajando, empecé a implementar Amplify, empecé a implementar todas estas cositas que me ayudaban en el fondo a optimizar mi tiempo. Obvio, porque 50 repositorios para tener una función de lambda es como un poco No, 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 caótico. no. Caótico, no, caótico. Sí, sí, Y bueno, y sí. entre medio también empecé a conocer el CLI de Amazon. Sí, la El línea de cliente, comando. la línea de comando, claro, la línea de comando. Y maravilloso, o sea, tú puedes hacer todo por ahí. Todavía no la habías descubierto. No, con Amplify me empecé a meter un poco con el Claro. CLI. Claro, cuando descubrí Amplify. Antes no. A mí siempre me gusta hablar con la gente que está aprendiendo porque, bueno, yo hace como 10 años que estoy en Amazon y siempre me sorprende cuando la gente dice, sí, descubrí, no sé, infraestructura como código, o descubrí la CLI. Y vos decís, qué mal trabajo que hacemos los developer advocates a veces en no mostrar estas herramientas como de primera, porque es Claro. como me pega un poco por no mostrar esas herramientas más, porque es prueba Más, nuestro que no educamos bien. ¿Cómo puede ser que hayas descubierto el CLI tan tarde, que toda nuestra sí, documentación sea tan obsesionada con la consola? sí, sí. Sí, bueno, no sé, es que en mi caso fue todo muy rápido. Y Claro. además era como, o sea, ni siquiera me puse a pensar en un CLI, entonces fue como, ok, trabajo directamente con Amazon, genero las consultas ahí, la, la lambda, configuro code pipeline ahí, entonces como, sí, Sí, sí sí. fue, Así que bastantes challenges tuviste en tu aventura. sí, sí, pero muy entretenido porque uno salta de una arquitectura a otra, te olvidas de temas de los servidores, antes me acuerdo, no sé, ok, vamos a desarrollar una aplicación, ok, configuremos una máquina completa, una máquina virtual, con el sistema operativo, y ahora no, es como, enfócate en qué quieres controlar, qué quieres hacer, y dale, no sé, y avanza. Sí, yo soy Entonces, como tú. A mí me gusta desarrollar, a mí no me gusta mm, gestionar infraestructura. A mí resolver problemas, enfocarme en el problema y llegar rápido a la solución con la menor cantidad de dolores de cabeza posibles. Una pregunta, sí. en tu descubrimiento en las arquitecturas orientadas a eventos, ¿no? ¿Habías trabajado alguna vez con este tipo de arquitecturas o era tu primera vez que tenías este tipo de desarrollo? No, había estudiado un poco. Em, pero en realidad nunca había trabajado así en un proyecto real. Era la primera vez. Claro. ¿Y qué, encontraste algún desafío empezando con este tipo de arquitecturas? Porque suelen ser bastante diferentes de lo que si venís de un mundo de desarrollo tradicional, es como todo muy síncrono, ¿no? Todas las cosas pasan y tienen un orden y las cosas, pero después cuando te mueves a un mundo orientado a eventos, los eventos ocurren, son Mm. asíncronos, todo está desacoplado. ¿Tuviste algún desafío ahí que decías, ¡pah! Sí, en realidad mentalmente, bueno, yo venía del mundo de C Sharp. Ahí full C Sharp y todo ese mundo. Después pasé como el mundo de JavaScript. Mm, Y full front, full node, donde todo te cambia un poco sí. la estructura mental, ¿no es cierto? Ya empieza a hablar de temas asíncronos, de Sí, promesas, Entonces, llegar a esta arquitectura de eventos fue como que me hizo mucho sentido. Yo dije, "Oh, pero en la vida es mi día a día en el fondo, exacto. es como funcionan las aplicaciones. A mí Y me pasó también cómo... exactamente lo mismo, así que me Claro. gusta
Saber que no soy la única, porque yo era mundo Java, todo síncrono, y después frontend, todo asíncrono, eventos, y después, oh, esto tiene mucho sentido. Finalmente, eventos en el Exacto. backend. Sí, no, bien, bien, bien. Y además el mundo, o sea, la idiosincrasia del Internet de las cosas es eso, es eventos. Las cosas reaccionan. No sé, por ejemplo, este refrigerador Samsung, o no me acuerdo qué marca, que detecta si no te queda verdura y te manda un correo o hace un check con un store que tú le dijiste para que te traiga verdura. Es un evento, o sea, ok, no, tengo pocos volúmenes en mis cestos de fruta, hazme pedido, no sé. Te Entonces, resultó muy natural. muy natural, exacto, muy natural. Qué bueno, porque a mucha gente le cuesta y yo entiendo que a veces es difícil, sobre todo si perdés los eventos o no sabes cómo trabajar con ellos, se vuelve complicado hasta que tu cerebro hace clic y ahora después ya no podés Ah, volver al mundo síncrono, ¿no? Eso de esperar por alguien es como, ¿por qué? ¿por qué? Sí, 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 ¿por qué tengo que esperar? Justamente. Exacto. Y Mm. entonces ahora en tu arquitectura hiciste tu conectividad con IoT Core, tenés tu aplicación conectándose a través de EventBridge y generando estos schedules y avisando cuando el auto se puede enchufar o no, o lo que sea. Y después tenés esta aplicación de administrador. Así que tenés como una super solución. ¿Y todo serverless usás o tenés algo ahí que tenés que gestionar? Todos serverless, todos serverless. De Wow. hecho, ni siquiera, o sea, ni siquiera me compliqué con la autenticación. Se la pasé a Cognito. Ah, muy bien. Así que todo eso es autogestionado por Amazon. Claro. Y todo esto lo fuiste aprendiendo a medida que ibas teniendo un problema, ibas buscando a ver cómo se podía solucionar. Sí, 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 sí. O sea, ahí básicamente lo que me pasó con este proyecto fue que nunca había, antes, había trabajado en este tipo de proyectos, a este nivel, porque antes había hecho domótica, pero a nivel de desarrollar una aplicación que controlara cosas. Pero en esta oportunidad era como, tenía que entender cómo funcionaba el Internet de las Cosas. Entonces, según cómo funcionaba esto, traté de buscar una solución que fuera acorde, ¿no es cierto?, al problema. Y ahí llega todo este servicio, entonces todo es serverless. Todo reacciona, todo es un evento, todo. Y hay algo que estés desarrollando ahora o que te falte o que digas, me encantaría que hubiera, no sé, X servicios serverless que me está dando mucho dolor de cabeza o algo que estés desarrollando ahora para este servicio. Bueno, ahora estamos en la tercera iteración, que era un poco lo que tú dijiste de que, a ver, básicamente, ¿qué hicimos? Tenemos un dispositivo que se encarga del vehículo y registra cuánto carga ese vehículo. Y por otro lado tenemos otro dispositivo que está midiendo tu consumo eléctrico en tu casa, inmobiliaria, edificio, lo que sea. Entonces, ¿qué está pasando? La electricidad es como tener un balde de agua. Entre más consumo tengas, el agua empieza a subir. Entonces, si sube el agua y se desborda, se va a caer. En la electricidad es lo mismo. Entonces, un dispositivo estamos para medir ese cable. Y lo que estamos desarrollando ahora, el otro Challenger, es que esto reaccione, que sea automático. En el fondo, si tengo capacidad para cargar el auto, ok, cárgalo. Si no, desconéctalo. Ok, así que no es ahora el dueño que va a tener que venir y decir de 2 de la No, mañana a 7, es tipo, vos llegas a tu casa, enchufás el auto y el auto se cargará. exacto, exacto. No, 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 no. Ahora es mucho más inteligente. Estamos haciendo un algoritmo de carga que está súper potente. ¿Y eso en la Y hay nube millones de o en factores. el dispositivo? ¿Cómo van a gestionar ese algoritmo?
No, en la nube, todo en la nube. Todo en la nube. Entonces, ese es el próximo desafío. ¿Y algún servicio loco que estés probando ahí, serverless? Eh, uh, no, no, por ahora Eventbridge me ha ayudado bastante con ese tipo de cosas. Sí, yo creo que Eventbridge, bueno, no Eventbridge. Por ahora Todo. solo Eventbridge. Sí, sí. Y Kinesis a lo mejor como para procesar data o cosas así, pero hasta ahora nos estamos quedando con eso. Claro. Así que la siguiente parte, básicamente el auto se enchufa y va a haber un algoritmo en la nube que va a estar diciéndole que van a llegar como mensajes de los diferentes dispositivos que tiene su usuario diciéndole ahora hay tanta energía, ahora hay tanto consumo, ahora hay tanto consumo y en algún momento ese algoritmo va a decirle al cargador carga. Exacto, exacto, sí. Qué Que además, interesante. por ejemplo, sí, no, es súper loco, porque además el cargador del vehículo tiene un protocolo especial. Entonces, lo que estamos haciendo es conectándonos al vehículo y que el vehículo nos diga la capacidad de la batería. Y con ese dato, nosotros decidimos si tenemos que cargar o no cargar. Y Claro. obviamente con otra información del cliente en términos de cuántos kilómetros o millas usted anda diariamente. Entonces con Claro. eso necesita tanta carga en su vehículo. Así que el próximo paso para ustedes es usar inteligencia artificial para que cree un algoritmo predictivo. Sí, sí, exacto, exacto. Estamos en eso. Así que para la temporada 5 ya te veo viniendo acá a charlar de cómo usaron inteligencia artificial. En un mes. Al ritmo que venís, claro. Y Sí. contame un poco, ahora mirando en retrospectiva para atrás, vos me comentabas mientras hablábamos fuera de línea que estás enseñando programación en un bootcamp y que ahora a los chicos que les enseñás les estás poniendo la idea de serverless en la cabeza, de la nube. ¿Cómo es la reacción? ¿Cómo les enseñás estos términos? ¿Cómo lo Ok. toman? Sí. Sí, bueno, no es contenido del bootcamp, Me pero imagino. sí al final, em, al final hablamos de cómo llevar tu aplicación, ponerla en producción. O sea, que no corra en tu computadora, en el fondo que la vea alguien más. Claro. Claro, y ahí, bueno, generalmente la academia utiliza mucho Heroku, que Mm, también tiene bastante serverless, pero yo, claro, yo no entiendo un poco este concepto. Y ahí el ejercicio que hago, por ejemplo, en una clase es que instalen una máquina virtual con una imagen de Ubuntu, por ejemplo, me acuerdo que en esa oportunidad lo hicimos así, y que interactúen con eso. O que levanten un contenedor Docker, pero ahí, no, Docker no, fue una máquina virtual que se las pasé. Eso hicimos, porque era más simple. Ahora, mm. piensa que los bootcamp no son TI, son cualquier persona que puede tomar un bootcamp y aprender a desarrollar en poco tiempo. Entonces, ahí fue lo que hice, levantaban máquinas virtuales, y ahí me acuerdo que instalaron un MySQL o algo así. Entonces, pasaron por todo eso, el estar esperando por esa instalación, el qué pasa, me acuerdo que ahí la API estaba en Python, y habían problemas porque, no sé, el codebase estaba en 3.7 y tenían el 3.9 y tenían problemas de compatibilidad y le explotaba todo y no funcionaba. Entonces, de ahí fue como, ok, utilizamos serverless. ¿Y qué es serverless? Te olvidas de administrar esa arquitectura, esa infraestructura. Te olvidas del sistema operativo, te olvidas de instalaciones, de parches, de actualizaciones, etcétera. Y todo fue como, wow, pero esto, y fue así como muy, porque ya habían pasado por tener que trabajar con esta máquina virtual. Así que les llevaste del sufrimiento al... Sí, sí, sí.
y además justo en paralelo también estaba con mi curso, con mi diplomado, entonces esas cosas se las trataba de transmitir. Claro, Y sí, no, sí. los chicos felices, o sea. De hecho, después me acuerdo que llegó uno que llegó, buscó una base de datos MySQL, pero serverless. Ah, Es un servicio X, ¿no? Yo ni me acuerdo, era. sí, Aurora, al menos eh, en AWS tiene Aurora sí, Serverless. sí, 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 sí. No, no, pero este era un servicio X que ni Ah, siquiera es sí. conocido. Era como un hosting, no sé, cualquiera que te entregaba esto como servicio. Y fue así como, wow, 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 es serverless, no sé qué. No, pero yo creo que para los chicos que están aprendiendo en un bootcamp, tener herramientas así es fundamental, porque mucha gente que hace un bootcamp es porque quiere salir a trabajar. Y tener herramientas que sean de la vida real es súper importante, porque vos decís, podés hacer, no sé, tus aplicaciones, tus desarrollos, poner tu portafolio en la nube, mostrárselo cuando vas a buscar trabajo y la gente dice, ah, mira qué lindo, está todo ahí listo, sale nada, porque esa es una cosa que no hablamos de tu aplicación. No sé si nos podés compartir cómo, porque vos al principio hablabas un poco de la sostenibilidad, ¿no? De estas máquinas Docker que estaba prendida todo el tiempo. Ahora tenés toda una arquitectura serverless que básicamente pagás por exactamente lo que usás. ¿Cómo lo ve el cliente? El costo de este tipo de aplicaciones. ¿Están contentos? Sí, buena pregunta, porque con el Docker nos salió una factura muy alta, muy alta. Ahora, claro, también por falta de experiencia nuestra, levantamos una tremenda máquina nomás, pues era como. Entonces, entonces el cliente decía, pero ¿cómo? Tengo un dispositivo y tengo este costo. ¿Qué pasa si tengo 50.000 dispositivos? No, esto no es, esta solución no es escalable, no es viable. Bueno, y ahí en la segunda iteración eh, fue nada, o sea, el coste es pequeñísimo. Ahora estamos pagando, a ver, tenemos 20 dispositivos conectados, 20 o 30 dispositivos conectados, eh, transmitiendo, ¿no es cierto?, todo el día y pagamos, ¿cuántos son? ¿$20? Y, ¿$18? Y lo más probable Mm. que lo que estén pagando es el tiempo de build de las máquinas de Amplified, porque todo lo demás entra dentro de la capa gratis seguramente. No, aquí Porque ya nos comimos la Cognito, capa gratis. pero tienen 1 millón de invocaciones Lambda, no sé cuántos eventos, sí, obvio, pero es Sí. muy poquito lo que deben estar pagando de eventos en sí. La mayor parte capaz se les va al build time, que eso sí sale caro. Por ejemplo, Ah, en Amplify, por ah, ejemplo, el build ya. time. Cada vez que hacen un build de la aplicación web o cosas por el estilo, hacen un push. Sí, Ahí. Pero en sí, infraestructura lo a otro veces es. serverless es muy, muy económico. Sí, y además tenemos algunos dominios en Route 53. Claro, ahí también, Claro, cada vez que entonces les... el dominio más el certificado CL más todo Exacto, eso. por eso esas cosas Sí. que salen dinero. Pero Claro. la capa gratis de serverless es bastante generosa, tipo lo que puedes hacer con No, Cognito, con súper. Event Bridge, con Step Functions, con Lambda, API Gateway, o sea, tienen para divertirse. Sí, no, Así no, que no, súper. sí, sí, sí. Así que en 3 años pasaste de no tener mucha idea de AWS ahora a estar re contento en tu arquitectura orientada a eventos, en un mundo serverless, y seguís con AWS, ¿no? Esa es la Sí, idea por full, ahora. full AWS. Sí, sí, de hecho ahora justo estoy pasando a producción otra patita de esta aplicación que va a todo el tema de pagos. Mm, Que básicamente en los edificios hay estacionamientos para cargar el vehículo eléctrico que no es permanente. Entonces el tipo viene, escanea un QR, paga la cantidad de horas que quiere cargar y el auto se carga. Entonces, de nuevo, toda esa lógica, todas esas aplicaciones están en Amazon con servicios serverless. sí. Y una pregunta, ahora que me hablas de nueva patita en la aplicación.
¿Cómo? Porque las arquitecturas orientadas a eventos, al menos a mí me gustan, una de sus características que más me gustan es la capacidad de extensibilidad. ¿Es algo que has notado que te gusta a vos también y que están teniendo, tomando ventaja de esta capacidad o todavía no les ha impactado mucho? Tú dices como Extender la extender un aplicación, evento. como poder usar eventos que como básicamente en una aplicación tradicional, si vos querés agregar una nueva feature, lo que tenés que hacer es meterte en la aplicación, cambiarla, agregar componente para acá, agregar integraciones. En cambio, en una arquitectura orientada a eventos, los eventos están fluyendo en el sistema. Entonces, básicamente, vos los podés escuchar o podés emitir nuevos eventos que disparen nuevas cosas y el sistema que ya tenés casi ni se ve afectado por el agregar nuevas features o nuevas patitas. ¿Han visto ese tipo de beneficios en la arquitectura que tienen ustedes? Mm, Muy poco, muy poco. Lo que sí hago, por ejemplo, es que de un evento lo proceso y gatillo otros eventos. Claro. Eso sí, sí he realizado. Pero como encolarlos, ¿cómo dices tú? O No agregarle más colarlos, cosas a la pero cola. por ejemplo, vos tenés tu aplicación ahora que está funcionando súper bien, que hace lo que tiene que hacer. Y ahora decís, bueno, quiero agregar pagos, como decías. Y Mm, simplemente programás la nueva mm, funcionalidad, serverless, la pones ahí y coexiste con el sistema. Los eventos que entran y salen son todos independientes los unos de los otros. Entonces, el sistema que ya tenías no se ve afectado por las nuevas features. Y incluso tenés nuevos eventos en el sistema que el día de mañana, si no sé, tenés una herramienta la herramienta de administración, por ejemplo, puede estar leyendo estos nuevos eventos de pago y puede estar reaccionando y haciendo, desplegando nuevas informaciones en la pantalla, por ejemplo, que si lo mm, quisieras hacer con una arquitectura más tradicional, tenés que modificar todas las aplicaciones para poder agregar estas nuevas features. mira. No Mm, lo había pensado tan así. Sí, porque, por ejemplo, hoy tengo eso, pero con el fondo, con la subscription del AppSync. claro, Con eso genero ese real time. claro. Eh, sí, y lo otro que, bueno, que agregué hace poco, que ordené todo este tema y también fue otro descubrimiento, fueron los layers. Las Mm, layers de de funciones de Lambda. lambda, sí. Oh, hermoso, porque ahora, y sobre todo hermoso porque lo implementé con Amplify. Entonces hoy tengo un solo proyecto con una layer, un layer que es toda la lógica de negocio y la Lambda solamente consumen esa layer. Entonces cuando mando deploy, todo se actualiza automáticamente. Porque Así que, antiguamente era muy manual. O sea, yo tomaba el layer, la subía el zip, actualizaba la versión, aumentaba la versión y tenía que ir lambda por lambda, cambiándole la versión del layer. ¿y ahora cómo lo haces? Y ahora no, ahora todo lo hace Amplify. Como tengo todo en un proyecto, todo se Ah, enlaza, por eso te digo, todo se enlaza automáticamente. claro. Y además Buenísimo. tengo ambientes. Tengo el ambiente de producción, ambiente dev, ambiente QA. Gracias Y a todo, Amplify. y todo eso lo gestionás también con Amplify, con diferentes, por ejemplo, branches o Stage. cosas por el estilo. Exacto, exacto, Así que exacto. tenés como un proyecto, no sé, en GitHub con un branch que sea, no sé, staging, un branch dev, y a medida que vas pasando la pull request de branch en branch, se van disparando diferentes procesos de build en Amplify que van generándote ambientes para probar y para hacer lo que necesites Exacto. hacer. Ah, eso está Sí, buenísimo. sí. Ahí el único problema que tuve con el tema de los ambientes es que las layers no soporta ambientes. Mm. ¿Y no Sí. puedes desplegar diferentes versiones? Esa es la solución. Pero ¿cuál fue el problema de eso? Es que cada lambda tiene que saber en qué ambiente está para Mm, informárselo a la layer. claro. Ese fue el único inconveniente de esa solución. Pero nada, o sea, funciona súper bien. Claro, también tenés en funciones de lambda, tenés versiones, entonces puedes a diferentes funciones darle diferentes versiones de la layer y tener diferentes versiones de la función de lambda en diferentes ambientes desplegados.
Y ahí es como Claro, explota un poco el es un poco cerebro, lo que pero... hace. Sí, es un poco lo que hace Amplify, pero el tema a lo que me refiero es a las variables de ambiente. Cómo Ah, la claro. layer sabe si estoy en ambiente dev para utilizar la conexión de base de datos de dev o la de producción. Mm, Claro. Sí, claro. pero Ya lo tenés ahí bien hackeado. sí, sí, no, es que además Amplify, él te crea, cuando generas en Amplify un ambiente, te genera solo una variable entorno que es de ambiente. Entonces, simplemente lo que hizo fue hacer un wrapper que toma esto y se lo informa Claro, a la layer. claro, Y la exacto. layer, claro, En y base a eso la hace. layer se entera. Sí, Exacto. Sí, no, las pero bien. variables de entorno son fundamentales porque si no tenés que escribir el mismo código con if else, ambiente Mm, este, if else, no, mm, no. Sí, sí, sí. no, no, no. Sí. Así que buenísimo. Y una pregunta más. Ahora que más o menos estás un poco más confiado en todo esto, que ya te sentís un poco más cómodo, ¿cómo aprendés? ¿Qué recursos? ¿Encontraste ahí algún set de recursos de, no sé, personas a seguir o contenido que te resulta bueno para seguir aprendiendo y por ejemplo, lo de las layers, que lo descubriste hace poco, o las diferentes cosas, ¿de dónde las aprendes? ¿Tenés ahí algunos recursos que puedas compartir con la audiencia? Eh, bueno, tu canal de YouTube me ayudó un montón. O sea, sobre todo cuando partí, estaba muy perdido. Me ayudó, pero demasiado. Fue como a entender muchas cosas. El podcast también. Este podcast me ayudó, pero mucho a Me entender alegra. cosas. Porque, sí, sí, sí. Porque, porque uno, claro, uno dice, tiene un problema, pero las soluciones son muchas, o sea, son muchas, distintos proveedores, lenguajes, etcétera. Entonces, esta instancia como que te acercan a problemas reales. A decir, como él tenía un problema real y lo solucionó de esta forma. Y a veces uno dice, ah, pero yo tengo el mismo problema, entonces su solución me sirve. Y ahí uno empieza a indagar más, obviamente. Em, Eso. Bueno, YouTube hay mucha información. eh, y personalmente yo hago un mea culpa. Yo no soy de esos que estudia mucho las cosas, sino que tengo un problema y sobre ese problema empiezo a estudiar. Y Claro. empiezo a estudiar distintas soluciones, etcétera. Pero así como estudiar, no tengo mucho tiempo No, para pero eso en realidad. a ver, todo el mundo tiene diferentes formas de afrontar los problemas. Yo soy igual, yo no Mm, soy de leer mucho, yo voy y hago, y cuando me doy la cabeza contra la pared, voy e investigo por qué claro. no funciona. Y así es como aprendo, pero hay gente que busca otra forma, pero todo es válido y si esa es tu forma de aprender, genial. Para los que nos escuchan, seguramente haya un porcentaje de personas que sean como nosotros que van y buscan y empiezan a hacer cosas. Sí, 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 sí. A ver si Sí, tal funciona. cual. Si funciona, bien. Si no funciona, a ver por qué no. Claro, exacto. Sí. Sí, ¿no? Sí, sí. Y un poco lo que le digo, no sé, ahora tengo un team, soy líder técnico en otro proyecto, y siempre le digo a los chicos, manténganlo simple. Tratemos de no complejizar las cosas, sino que sea simple, porque es más abordable, más escalable, más entendible por todos. Y un poco las soluciones que trato de entregar también es eso, es una solución simple, que sea escalable. Por eso yo creo que amo tanto a serverless, porque Sí. es eso, es como la filosofía. Sí, yo creo que eso de mantenerlo simple es algo que a veces no nos damos cuenta de la cantidad de Mm, overengineering que hacemos a las cosas y al final la respuesta es exacto. mucho más sencilla. No, exacto, Este, pero exacto. sí. Así que con eso yo creo que la gente, espero que haya disfrutado este primer episodio, que les haya inspirado a ver que no empezar con la nube
todos podemos empezar, aunque tengas un montón de años de experiencia trabajando como software developer y decir, bueno, descubrí AWS en unos meses, ya estaba haciendo mi primer proyecto. Es ser curioso, es tener ideas para dónde querés ir y después buscar en internet cómo resolver los problemas, ¿no? Sí. Y escuchar el podcast de Marcia. De escuchar el podcast de Marcia. Así que si ya nos están escuchando, van por buen camino. Y para los que nos escuchan, que son como vos, Manuel, que vos me escuchaste y un día me dijiste, ay, me gustaría contar mi historia, me escribiste un correo y acá estás. Les digo a la audiencia que si me están escuchando y tienen una historia para contar y que quieren compartir con la audiencia, simplemente me escriban al correo, está en la cajita de descripción del episodio, hay un correo, me pueden contactar, me dicen, mira, esta es mi historia, me gustaría compartirla, no tenés que ser un experto, no tiene que ser una historia de acá, hice Instagram, ¿no? Todo el mundo tiene historias y acá yo me encargo de ayudarte a contarla. Gente normal contando historias normales, porque al final todos necesitamos un poco de inspiración y ver qué se puede, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias, Manuel, por ser primer invitado de la temporada 4. Muchísimas gracias a la audiencia y se vienen un montón de episodios y varias sorpresas durante esta temporada, así que estén atentos. Nos vemos en 2 semanas con otro episodio del podcast de Charlas Técnicas de AWS. ¡Chau, chau!